Eduardo McIntyre nació en Buenos Aires en 1929, en el seno de una familia de ascendencia europea. Su abuelo, Armando Tumbert, un periodista que había sido secretario del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, lo lleva con frecuencia a conciertos y exposiciones de arte, donde el joven McIntyre descubre su vocación. Comencé haciendo trabajos sin ninguna base, simplemente guiado por el estímulo de querer hacerlos, porque sentía la necesidad de expresarme. Y realicé una cantidad de trabajos durante un par de años, o 3 o 4 años, hasta que un día me di cuenta que realmente lo que tenía que hacer era destruir todo lo que había hecho durante todo ese tiempo y ponerme a trabajar en serio. Como era habitual en esa época, aprende observando y reproduciendo los estilos y autores más importantes de la historia del arte. Se dedica al estudio de los clásicos, Miguel Ángel, Durero, Zurbarán. También se aproxima al arte oriental en una serie de paisajes. Y al arte egipcio en estudios monocromos que se prolongan en bodegones y temas portuarios de carácter metafísico. El claroscuro introduce el interés por los contrastes y la luz, que serán clave en su obra futura. Este camino lo conduce hacia la modernidad y finalmente hacia las vanguardias. Ensaya el puntillismo de Cézanne, reconoce los aportes fundamentales de Cézanne y practica las primeras rupturas del cubismo. Decidido a seguir su vocación, alquila un pequeño taller con su amigo Miguel Ángel Vidal, que le permite contar con un espacio para pintar. Allí, los fines de semana, reciben la visita del crítico Rafael Esquirru, quien les brinda consejos para el desarrollo de sus obras. En los inicios de la década del 50, integra el grupo Joven, junto a Vidal, Víctor Magariños, Carlos Filievich, Rodolfo Bardi, Federico Martino y Diana Chaluquian, entre otros artistas. Con ellos, estudia las raíces del arte concreto, las teorías de Max Bill y George Montongerlo y los trabajos de la escuela de la Bauhaus. A mediados de los 50 se casa con María del Carmen Apicella, quien brinda su apoyo incondicional a la carrera del joven Eduardo. Durante algunos años, su trabajo oscila entre la figuración y una abstracción de voluntad cada vez más geométrica. Hacia finales de la década, se aproxima a la Asociación Arte Nuevo, creada en 1955 por iniciativa del artista Carmelo Ardenquín y del crítico Aldo Pellegrini. Expone con sus miembros y escribe en la revista que edita la agrupación. Finalmente, en 1958, realiza su primera exposición individual en la Galería Rubers. Sus pinturas son ahora netamente abstractas, con el protagonismo de una línea liberada que se desplaza sobre un fondo de color plano. El Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro compra 3 obras y lo invita a exponer en esta ciudad. Hacia 1959, Eduardo McIntyre desarrolla un tipo de pintura geométrica en la cual las líneas se van multiplicando hasta dar vida a unas formas que cobran movimiento y autonomía. Su colega, Miguel Ángel Vidal, arriba a una producción plástica similar, aunque este trabaja con líneas rectas, mientras McIntyre utiliza exclusivamente las líneas curvas. Ignacio Pirovano, por entonces director del Museo de Arte Decorativo,
sugiere el nombre de arte generativo para estas realizaciones, una definición que ambos artistas adoptan de inmediato. Al año siguiente, inauguran la primera exposición con este nombre en la Galería Peuser. El catálogo reproduce un manifiesto en el que se expresa: la pintura generativa engendra una serie de secuencias ópticas a través de un desarrollo generado por una forma, por ejemplo, un círculo, un cuadrado, una escala. Adoptando estos una serie de desplazamientos en sentidos contrarios o consecutivos, siguen un perfecto desarrollo generativo, complementados a su vez por una única forma total y otras muchas formas interiores discriminativas. También es indudable que este tipo de pintura se identifica con términos más tecnológicos creados por la época en que nos toca vivir y de la que es absurdo escapar. Dentro del mismo tecnicismo, debemos engendrar la belleza, lo que es más importante que evadirse, pues estas obras producen también fuerza y energía. La segunda exposición de arte generativo se realiza en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro con rotundo éxito. Se trataba de revitalizar todo lo geométrico, infundiéndole una dosis de dinamismo. Toda la pintura geométrica hasta entonces era muy estática y nosotros quisimos volver a renovarla. Estábamos en plena época del arte informalista, del action painting y todo ese tipo de cosas, y nosotros empezamos como a revitalizarlo. Y da la casualidad que también Le Parc lo hace en París y también Vasarely en esa época. Y luego empieza toda la época de Op Art, donde nos incluyen. Simultáneamente, Eduardo McIntyre emprende una exitosa carrera individual. Expone en diferentes oportunidades en la Galería Bonino, participa de importantes muestras en el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Bellas Artes, y es invitado al Premio de Pintura del Instituto Di Tella y la Bienal Americana de Arte que se realiza en la ciudad de Córdoba. Su trabajo atraviesa también las fronteras nacionales. En 1961 es invitado a la Bienal Internacional de Arte de San Pablo. En los años siguientes realiza exposiciones en Chile, Perú, Colombia, Venezuela y los Estados Unidos, ingresando a importantes colecciones en instituciones públicas y privadas en todos ellos. En Washington, el senador Bob Kennedy descubre su trabajo en una exposición colectiva y más tarde incorpora una obra a la colección familiar. Andy Warhol incluye una pieza generativa de color violeta en la única exposición que realiza como curador, Ride the Icebox One with Andy Warhol, inaugurada en el Museo de Arte de la Rhode Island School of Design en 1969. Por otra parte, frecuenta los principales centros del arte latinoamericano. Expone numerosas veces en Perú, Colombia y Venezuela, donde traba amistad con Jesús Soto. También expone en los países más activos de Centroamérica, como El Salvador y Puerto Rico. En este último, obtiene un importante premio en la Segunda Bienal de Grabado y exhibe un políptico de segmentos desplazables que solicita la participación lúdica del espectador. En su camino experimental, McIntyre ensaya con diferentes materiales y dispositivos técnicos, con cajas de acrílico y motores. En 1967,
Obtiene un premio en la exposición Plástica con Plásticos con una obra motorizada. En 1969, realiza algunas de las primeras obras con computadoras que se producen en el país por invitación del director del Centro de Arte y Comunicación, Jorge Glusberg. Estos trabajos se exhiben en la exposición Arte y Cibernética, que se inaugura en la Galería Bonino de Buenos Aires y luego recorre diferentes ciudades del mundo. En 1973 integra la exposición Projection et Dynamisme, realizada en el Museo de Arte Moderno de la Ville de París. En relación con su obra, el director de la institución, Jacques Lassagne, opina: significa un aporte nuevo, especialmente para los franceses. En mi país se han hecho muchas búsquedas de colores, pero las formas se diluyen un poco. Aquí, en cambio, hay una notable fidelidad al geometrismo, al constructivismo. Es un arte más positivo, si cabe la expresión. Las formas conservan su importancia y alcanzan proyecciones propias. Creo no equivocarme si digo que esta muestra será renovadora para los jóvenes pintores de Francia. Carlos Arián, director del Museo de Arte Moderno de Madrid, manifiesta: ese no sé qué inefable al que acabo de aludir es común a la pintura de McIntyre y a la de Kandinsky, a la poesía de San Juan de la Cruz y a buena parte de los 100 años de soledad de García Márquez. Jamás en toda la historia del arte universal se ha hecho la geometría más angélica y lírica. Como consecuencia de este derrotero, incorporan obras suyas el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Guggenheim de la misma ciudad, el Victoria and Albert Museum de Londres, The Art Institute of Chicago, la Biblioteca Luis Ángel Arango de Colombia y el Museo Ponce de Puerto Rico, entre muchas otras importantes instituciones. Durante el desarrollo de su lenguaje pictórico, Eduardo McIntyre ve en las líneas curvas la posibilidad de contrarrestar el estatismo de gran parte del arte geométrico que se produce en esos días. De manera impensada, el círculo comienza a transformarse en una figura recurrente en sus obras. En un momento dado de mis primeros trabajos, de mis primeras investigaciones, empiezo a encontrar que la circunferencia era la forma ideal para poder expresarme. Entonces encuentro en ella vibración, movimiento, una forma que no tiene principio ni fin y que tiene continuidad. Y entonces empiezo después a estudiar ese tipo de elementos que me da la circunferencia y empiezo a ver que también la encuentro en la naturaleza. Vos tirás una piedra en el agua, se describen circunferencias o círculos. Pues la luna tiene una forma circular, la Tierra también, es decir, los planetas. Toda la pintura renacentista y anterior aparecen los santos y las vírgenes con la forma circular encima. Las tribus indígenas bailan en forma circular. Luego encuentro en el arte precolombino, hay un libro escrito por Antonio Gras donde se habla de círculo, donde toda la base principal del arte precolombino parece como descansar un poco en la forma circular. Y después en Estados Unidos encuentro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York otro libro sobre el círculo donde afirma, todo eso afirma lo que yo estaba haciendo un poco intuitivamente. Las amplias líneas curvas son uno de los elementos plásticos más característicos de la obra generativa de Eduardo McIntyre. Para realizarlas, recurre a un compás tiralíneas de grandes dimensiones que le permite operar tanto desde adentro como desde afuera de las telas.
La superposición de líneas produce un efecto óptico que aporta un singular dinamismo a la composición. Al superponer las líneas se produce una trama, y esa trama es la que inquieta al ojo. Entonces eso hace que se produzca en el nervio óptico una sensación distinta a ver un cuadro pasivo, sino que es una obra dinámica. Para la aplicación del color, utiliza diferentes métodos. Los fondos suelen estar pintados de manera plana, pero más tarde construye campos luminosos mediante la aplicación de pintura con un aerógrafo. Aunque el éxito del arte generativo transforma a Eduardo McIntyre en uno de los máximos representantes de la abstracción geométrica, lo cierto es que el artista jamás abandona la figuración. Durante varios años, esta habita casi exclusivamente sus cuadernos de bocetos, pero hacia mediados de la década del 80 comienza a ver la luz en pequeños paisajes y naturalezas muertas, plasmados en pasteles, acuarelas y otras técnicas. El trazo liberado contrasta con los rigores de las líneas curvas. Los objetos cotidianos, reconocibles, cargados de sensibilidad, despiertan evocaciones y emociones simples y directas. Estos trabajos son el preludio a la serie de paisajes imaginarios que desarrolla a lo largo de la década siguiente y que expone por primera vez en la Galería Praxis en 1991. En esta serie, abstracción y figuración se amalgaman para dar vida a unas imágenes de intensidad lírica que responden a una suerte de cartografía del alma. En los paisajes imaginarios, la mancha cobra protagonismo. Muchas veces, la vegetación apenas está sugerida mediante volúmenes cromáticos que invaden la casi totalidad del espacio pictórico. Son imágenes que surgen de manera espontánea y que van cobrando forma directamente sobre la tela. Un ejercicio para la imaginación que compensa las estructuras metódicas de las obras generativas. Entre unas y otras florecen algunas propuestas híbridas, como la interpretación de la colección Campomar de arte africano, que da origen a la serie de percepciones africanas. En ella, McIntyre sintoniza su trabajo con las mismas producciones culturales que fascinaron a Picasso y abrieron las puertas del cubismo. Yo ya en el año 50, 51, ya estaba incursionando con el arte africano porque lo estaba estudiando. Tal es así que tengo un par de 3 o 4 obras de esa época, lo cual me pareció muy interesante ampliar el tema, ya que tenía las piezas a mano y que bueno, esas piezas me sirvieron aún más como motivo de inspiración para poder realizar esos trabajos. Fue indudablemente un reto, me lo impuse, pero con total libertad, ¿no? Porque hay trabajos casi figurativos o bien figurativos, hasta retratos y cosas de máscaras e interpretación de un conjunto, de un mundo de África, como la última obra que hice de percepciones africanas.
Finalizada la década de 1990, otra interpretación lo llena de satisfacciones. Esto sucede cuando la obra Cristo la Luz se transforma en la primera versión abstracta de la crucifixión que ingresa en la colección permanente del Vaticano. Traté de unir en esta obra síntesis, fuerza y sencillez como en el arte románico y la esbeltez del gótico, así como una gran autoridad de medios como la propia vida de Cristo. La luz de su cuerpo, representada por 4 grandes curvas, tratan de expresar el camino del bien, el amor y la verdad. Enseñanzas que tienen su fuente originaria en Dios, representado en el misterio de Cristo resucitado, para que nos inspire y guíe. El nuevo milenio encuentra a Eduardo McIntyre en plena actividad. Mientras su trabajo adquiere cada vez mayor reconocimiento en el mundo, pasa sus días investigando nuevos materiales que expandan sus obras hacia nuevas dimensiones plásticas. El hallazgo de un material acrílico de efectos iridiscentes abre una nueva etapa de experimentación con el movimiento y la luz. El lugar del espectador se vuelve fundamental, ya que es él quien, con su desplazamiento, genera la miríada de proyecciones latentes en la composición. De manera simultánea, el artista retoma sus bases constructivas en delicadas obras realizadas mayormente en tintas sobre papel. En ellas se manifiesta el costado más sereno y armónico de su derrotero plástico, optimista y vital. Amo profundamente la cosa positiva y creo que con la pintura geométrica y constructiva en general se da una imagen, todos los artistas que la practican quieren dar una imagen de algo construido, algo más sólido. Lo más satisfactorio es hacer lo que uno quiere de su vida. Eso es lo principal, asumir una actitud frente a la vida y a lo que nos da la vida, ¿no es cierto? Hacer lo que uno quiere, con total libertad. Y eso me hace feliz, me pone bien, me pone contento.